Clímaco Cárdenas, que es el presidente de Conveagro. Precisamente, señor Clímaco, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es muy importante el poder hacer un poco análisis de lo que ha pasado ya en Junín, en Cusco, con organizaciones de productores. De hecho, en este momento se están instalando mesas de diálogo en la región Cusco y allí compartimos plenamente el tema de las agendas que están poniendo sobre la mesa desde gremios de productores, gremios representativos, gremios acreditados, dicho sea de paso, como por ejemplo solicitar el incremento del presupuesto para el sector, que es un tema bastante claro, es el 0.7% del PBI lo que se asigna al sector, y ciertamente hay ahí una demanda o solicitud de ir al 3%. Se dice también el tema del problema de los fertilizantes, el del cómo solucionarlos, y por tanto hay un descontento, un malestar generalizado en el campo, pero aquí tenemos que hacer un análisis bastante correcto. Pensamos que hay responsabilidad a estas alturas en el gobierno de turno, sí, y también existen responsabilidades en el Congreso de la República, sí, y definitivamente es bastante claro el mensaje cuando existe una agenda de gremios productores. Vuelvo a referirme una vez más a lo de Cusco, que están pidiendo que se ponga en marcha nuevamente la planta de fertilizantes, en el caso de la uria, en Cachimayo, que son temas que afligen al campesino, al agricultor, alimentos para las ciudades. Señor y Clímaco, creo que ese debe ser el análisis importante el día de hoy. Bueno, hay problemas generales, ¿no? Y hay problemas particulares, ¿verdad? Pero en términos generales, quería consultarle primero. Problemática que usted advirtió desde el año pasado. ¿Considera que el gobierno ha hecho algo para enfrentar esta problemática? Ya después vamos a hablar de los fertilizantes. Por cierto, que usted señala que pueden afectar la producción en los próximos 3 y 6 meses en 40%. Pero en términos generales, y han habido cambios incluso en el sector, ¿verdad?, de titulares. ¿Se ha hecho algo? Sí, miren, nosotros hemos sido bastante claros y transparentes en las agendas. Como Conveagro y nuestras organizaciones agrarias, no nos prestamos a ningún tipo de negociados. No somos parte del gobierno, tampoco somos enemigos del gobierno. Hemos sumado en presentar propuestas técnicas. Aquí no salimos solamente a decir representación, sino propuestas que hemos evidenciado con documentos ingresados a los diferentes escenarios, en el caso del gobierno, ministerios. Y ciertamente noviembre fue la última reunión que tuvimos con el presidente Castillo y hasta este momento no tenemos resuelto el tema de fertilizantes. Pensamos que hoy día hay una discusión bastante abierta, en muchos casos inclusive sin agendas, en el tema de la agricultura, obviamente, pero tenemos que hacer también un mea culpa. Lo que no comprendemos es que el nivel de enfrentamiento, de polarización en el Perú se sigue incrementando y no hay verdaderamente respuestas maduras, viables, desde los que tienen que tomar esas decisiones. A ver, ¿cuáles son las respuestas, señor Clímaco, que están esperando ustedes? Porque, por ejemplo, desde Midagri se habla de créditos para pequeños productores, ¿no? Se habla de algunas alternativas, por ejemplo, descentralizar la labor de las oficinas descentralizadas de agro rural. La problemática de los fertilizantes es global, ¿verdad? ¿Cuáles son las respuestas que ustedes están exigiendo hoy? Sí, miren, nosotros entendemos que en esta crispación no estamos entrando a esta discusión que no solamente tiene que ver con la economía de los agricultores, con los agricultores que producen alimento para el Perú, sino que hemos entrado a una discusión más que nada política partidaria. Y en ello no nos estamos dando cuenta que el mayor afectado es la población nacional, el consumidor que no va a tener alimentos en los próximos meses. Nosotros hemos dicho que es necesario, el año pasado, 30 de noviembre, hemos trabajado un fondo de 120 millones de soles para subvencionar la compra de fertilizantes, que iba a asegurar la campaña de 6 meses.
Han pasado más de 4 meses y no hay absolutamente nada. Nos hemos sentado con los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, con los funcionarios del Midagri. Ha cambiado la gestión. Presentan una ley de segunda reforma agraria que no tiene ningún sentido desde el análisis técnico. Hoy día se alinean en esta turbulencia política que existe a la firma de un contrato prácticamente de cesión a Odebrecht para el tema de Chavimochic. Esas son las discusiones que estamos teniendo y no cómo intervenir directamente en dar solución a lo que claman los agricultores en costas, tierra y selva. Necesitamos fertilizantes. Vamos a hablar de esa problemática porque es integral, ¿verdad? Hoy con preocupación veía desde el mercado de frutas una reportera que recogía la preocupación también de los comerciantes que dicen hay fruta, hay cualquier cantidad de fruta, pero están desapareciendo los compradores. O sea, hay un problema de fondo en la gran cadena que va a afectar a todos, ¿verdad? Pero usted hablaba de la discusión política, el ruido político del día a día. Sin embargo, ustedes acusan al Congreso de golpista o hablan de una nueva constitución. Ustedes también caen en esta dinámica de pelea con las autoridades. Tenemos que ser bastante claros. Nosotros como Conveagro y nuestras organizaciones no estamos participando en esta movilización. Estamos hablando como un tema colegiado, discutido en nuestras organizaciones y en nuestra asamblea. No, nosotros estamos participando en este momento con invitación para poder hacer un análisis de la problemática agraria nacional. En esa autoridad y responsabilidad histórica que tenemos como gremios organizados desde 1994, gremios que producen el alimento del Perú, y que adicionalmente ya hemos planteado propuestas y medidas de solución. No entramos y no hacemos política partidaria, y eso ciertamente es necesario manifestarlo y decirlo. Oiga, si hay otras organizaciones que tienen una posición, nosotros respetamos todas las posiciones, pero no nos olvidemos de cuál es la discusión de fondo. Claro. Y el tema de fondo ciertamente está en este momento claramente en 2 aspectos. El asegurar las campañas de siembra con acceso a fertilizantes a los agricultores y 2, en asegurar alimento a la población. Esa es el tema de la coyuntura mundial. Y sobre eso, mis amigos, no hay ninguna respuesta efectiva. Y eso tiene que preocuparnos porque ya hoy día FAO acaba de pronunciarse, comparte el diagnóstico que hemos hecho en Conveagro. Claro, el peligro de la seguridad alimentaria, necesitamos, ¿no? Sí, claro, necesitamos que en este momento el gobierno, aquí no buscamos culpables ni nada, ya es algo tarde inclusive para tener respuestas oportunas, pero una vez más, el llamado para que puedan tomar soluciones. ¿Quién es el ejecutivo? Perdón, ¿quién es el ejecutivo? Ese ejecutivo tiene que ser el que tiene que convocar inmediatamente y poder generar una estructura diferente que tenga la posibilidad de responder hoy ante esta problemática, ¿no? Ahora, ¿y por qué Conveagro no participa del paro preventivo? Y en todo caso, ¿ustedes participarían en el de mayo? Si es que, bueno, que va a haber un encuentro, pero posteriormente, como lo decía nuestro anterior invitado, ¿no? Si no se logra un acercamiento o no se plantea la discusión sobre los temas que ellos demandan, sí sería más extrema la manifestación. Sí, miren, vuelvo yo a decir, en realidad nosotros sobre otras organizaciones no podemos hacer cuál es su comportamiento, por qué lo hacen, no lo hacen, no entramos a ese análisis. Claro. Yo no le pido una opinión sobre lo que otros hacen, yo le pregunto directamente, ¿ustedes participarían en un paro nacional no preventivo o están esperando que, como todos, obviamente todos queremos un ejecutivo diligente, pero probablemente los gremios que ya están golpeados, usted mismo lo está reconociendo, pidan cambios o pidan en todo caso que se haga algo? Sí, no, en ese horizonte nosotros tenemos un diagnóstico claro. En 2 meses no va a haber siquiera necesidad que Conveagro convoque la movilización. Esto va a desembalsar porque, seamos claros, el campesino, el agricultor, el que vive el día a día, el que está verdaderamente trabajando 24 horas para conseguir algo de utilidad por su trabajo, el que vive del campo, necesariamente reconoce que no hay condiciones productivas en este momento.
Y una vez más, sin hacer política partidaria, sin buscar culpable, lo que reconoce es que no tiene oportunidad de trabajo. ¿Correcto? Y entonces lo que viene es justamente ese malestar, ese salir. Si uno no soluciona, si uno no previene, claramente va a tener al agricultor. Y aquí yo sí tengo que ser bastante claro. O sea, que no les extrañe que una agenda agraria con puntos claros de agricultura, que son lo que nos mueve a los productores, va a tener que aflorar en el cortísimo plazo. 2 meses es nuestro cálculo a lo que va a ser la crisis más importante, productiva y alimenticia. Entonces, una vez más, terminamos siempre cumpliendo, evidenciando nuestra posición, no solamente de cuestionamiento, sino también de propuesta. Porque hoy todavía hay oportunidad de mitigar esta crisis si es que, obviamente, en el Ministerio de Agricultura hubiera gente pues pensante que pueda dar solución a este problema y no seguirnos diciendo que se va a dar crédito a los agricultores otra vez con el mismo presupuesto, o se va a decir que hay una emergencia agraria que no involucra ningún tipo de presupuesto. Llevar el presupuesto al 3%, ¿qué implicaría, señor Clímaco? ¿Qué implicaría? Implicaría que obviamente el cierre de estas brechas sociales en los sectores rurales, el 70% del país, además, donde nace el agua que consumimos, donde nacen las semillas, los alimentos de toda la población peruana, el habitante de ese mundo rural pueda tener opciones de poder generar condiciones dignas, de, por ejemplo, asegurar algo de rentabilidad, de que el Estado llegue no regalando pues vacas de heno o frazadas o de repente kits de veterinaria, que eso es asistencialismo. Se necesita hacer política pública. Nos hemos puesto a pensar qué política pública hemos construido en los últimos 30 años para la agricultura que da de comer al Perú, qué hemos hecho como Estado para poder generar y salir de las dependencias alimentarias que hoy día, por ejemplo, nos vemos expuestos. Esa discusión, esa posibilidad de que el Estado invierta en hacer represas altoandinas, en hacer esa siembra y cosecha de agua, en generar programas productivos, en generar programas que den valor agregado, acercar al mercado a los productores para buscarles rentabilidad. Y claro, esa discusión también que la hemos puesto en el tapete desde un inicio en Conveagro sobre el tema de monopolios, que aquí tenemos que ser bastante firmes. Pensamos que el artículo 61 tiene que ser modificado. Somos uno de los pocos países en el mundo en los cuales no se prohíbe los monopolios. Aquí dice se combate. Y cuando tú tienes un ejecutivo que no quiere combatir nada porque está alineado o está subsidiado por mochilas, tuppers o loncheras desde los partidos políticos, desde algunos grupos económicos, no se puede generar condiciones de mercado. No vamos contra el capital, contra el empresariado, no, pero se tiene que generar condiciones justas de mercado. Y esa discusión es que el Congreso de la República no da talla. O sea, hemos escuchado líderes políticos que han dicho vamos a hacer las reformas, vamos a emprender eso, en los dos extremos. ¿Y qué tiene finalmente la población? Un mercado totalmente distorsionado que responde a los intereses y apetitos de grupos económicos de poder, de especulación, y donde no de monopolios. Y donde no se paga el precio justo al que así es, con fuerza trabaja la tierra, ¿no? Y eso ha generado desigualdad. Esa desigualdad genera frustración, genera justamente estos conflictos. Si bien es cierto, oiga, no vamos a poder solucionar eso de la noche a la mañana, pero tiene que haber pues una derrotero, no un objetivo claro. Una actitud de político, de la clase política, tanto del gobierno como del Congreso de la República. Oiga, aquí tenemos temas importantes que tenemos que abordar con la madurez necesaria, con el conocimiento. Muy bien, señor y demos Clímaco soluciones de cortísimo, mediano y largo plazo. Muchas gracias, muchas gracias. Hemos escuchado la postura entonces a través suyo de Conveagro, el presidente de esta institución.